Isaac. Abraham estaba listo para partir con el Señor. Así es. En la Biblia dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. En Proverbios dice así, ¿no? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Y Abraham llegó a vivir 175 años. Y ahí vamos a leer ahorita, dice, lleno de días. Ahora han habido diferentes hombres de Dios que han vivido esa vida muy fructífera en el servicio del Señor. Uno de ellos que mucho admiro yo personalmente es un predicador no se conoce casi aquí, pero de Inglaterra, se llamaba Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones era excelente como médico. En realidad él no era predicador, él era médico. Y dentro de su profesión llegó a ser tan excelente en la medicina que lo llamaron en el equipo de los médicos para la reina de Inglaterra. Entonces él era uno de los médicos personales de la reina. Pero después de algunos años de ejercer la medicina, él siempre servía al Señor y en la iglesia donde él estaba participaba a veces en la enseñanza de la Biblia, en la predicación. Y tanto fue que Dios comenzó a usarle que él decidió dejar para siempre la medicina y así lo hizo. No duró muchos años en la medicina, él dejó de lado la medicina y entró a servir al Señor como pastor. Y cuando comenzó en una iglesia como pastor, por supuesto, económicamente era muchísimo menos lo que él recibía de lo que ganaba como médico. A él no le interesaba la ganancia de médico, él quiso servir al Señor y fue un gran predicador, uno de los grandes del siglo XX. En 1981 falleció. Cuando ya llegó a cierta edad, 80 años, un poco más, y se enfermó. Ya había estado muchos años predicando, se enfermó y él dijo, no oren que Dios me sane, ya es mi momento de partir. Dejen que Dios me lleve, no pidan que Dios me sane. Y así se fue en paz y muy gozoso. Llega al final de la vida Abraham también, ¿no? Vamos a leer aquí en el capítulo 25. Empezando el capítulo 25, retrocede un poco a la vida de Abraham, retrocede unos años al empezar el capítulo 25 para explicar que después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra esposa. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura, la cual le parió a Samram y a Jexán y a Madián, a Madán y a Madián y a Jezbog y a Sue. Y Jexán engendró a Saba y a Dadán, e hijos de Dadán fueron Asurim y Latusim y Laomim. E hijos de Madián, Efa y Efer, y Genoc y Abida y Eldad. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y envióles de junto a Isaac su hijo, mientras él vivió al oriente, a la tierra oriental, es decir, tuvo otra esposa, y después de la muerte de Sara, y ahí están mencionados sus hijos posteriores, ¿no? Al final de su vida casi. Ahora versículo 7, estos empero fueron los días de la vida de Abraham, que vivió 175 años. Y expiró y murió Abraham en buena vejez, viejo y harto de días, y fue agregado a sus pueblos. Y sepultáronle Isaac e Ismael sus hijos en la cueva doble, en la heredad de Efrón, hijo de Seor Geteo, que estaba enfrente de Mamre. La heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí está sepultado y Sara su mujer. Y fue que después de muerto Abraham, bendijo Dios a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve.
Y ahora vienen los descendientes de Ismael, que no vamos a poner mucha atención allí, pero vamos al versículo 19, que es la descendencia de Isaac, verso 19. Y estas fueron las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Batuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, por su mujer. Ahora nos detenemos un momentito allí porque la personalidad de ellos era bastante diferente, tanto la forma de ser de Abraham como de su hijo Isaac, como de su nieto Jacob, que todavía no llegamos a la vida de Jacob. Pero qué diferentes personalidades en ellos tres. Ahora, Dios tiene complacencia en llamarse: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham y de su hijo Isaac y de su nieto Jacob. Así afirma Dios. A pesar de las fallas de cada uno de ellos, a pesar de los pecados de cada uno de ellos, sin embargo, la gracia de Dios se manifiesta de esa manera, siempre de esa manera. Un Dios santo, justo, amoroso, misericordioso. El hombre lleno de debilidades, propenso a fallar, propenso a pecar. Pero ahí está el amor y la grande paciencia de Dios para con nosotros. Fallamos, nos equivocamos y pecamos. Y a veces el Hijo de Dios se enfría y se aparta del Señor por un tiempo y todas esas cosas. Pero lo que sí encontramos en la vida de Abraham, como ustedes recuerdan, es un desarrollo creciente en su vida espiritual, eso sí, porque en el comienzo de su vida, su fe no estaba todavía profundamente desarrollada. Iba avanzando en la fe en Dios. La lección más grande que aprende Abraham en su vida entera es confiar en Dios completamente. Porque la confianza en Dios nos lleva automáticamente a obedecerle. Porque si confiamos enteramente en Él, entonces le obedecemos. Es como un niño pequeñito, ¿no? Un niñito que apenas comienza a caminar o aún todavía no sabe caminar, pero lo que él sabe en su vida es: este es mi papá, este es mi mamá. Y si todo ha ido bien, es decir, si no han sido objeto de abuso, cosas así, el niñito, entonces el niñito va a confiar enteramente en sus padres. Y en su primera infancia, cada cosa que le diga papá y mamá, siempre lo va a creer completamente, siempre. Recuerdo, recuerdo de Eunice, mi hija, cuando estaba ya con Facundo chiquititos, con los dos igual, pequeñito, ¿no? De 2 años, así, no quería comer. Ah, ¿no quieres comer? Arañita, arañita, ven arañita. Entonces el bebé pensaba que de verdad va a venir la araña y le va a picar, ¿no? Porque su mamá le está llamando a la arañita. Ya, 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 que no venga la arañita. Igual arañita. Bueno, a los 2 años de edad. Una confianza completa de ese pequeñito en su papá, en su mamá. Eso llegó a aprender Abraham como la lección más grande de su vida entera, a confiar en la persona de Dios sin dudar ni un instante en lo que Dios le decía. Pero tardó mucho en aprender esa lección grande. Ahora, en la Biblia no encontramos ningún ejemplo de obediencia tan grande como la de Abraham, ciertamente. Entre los hombres pecadores, ¿no? Poniendo aparte al Señor Jesús, un hombre que nunca pecó, claro, y su obediencia fue mucho mayor que la de Abraham, la del Señor Jesús, es cierto. Pero si ponemos aparte al Señor Jesús como Dios hecho hombre, entonces entre los hombres pecadores como nosotros,
No hallamos en la Biblia ningún ejemplo más grande que la obediencia de Abraham. Ya vimos hace poco, ¿no? Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham no duda. Seguro si fuese posible ese mismo día hubiera ido, pero no podía. Al día siguiente madrugó muy temprano y acompañado de unos siervos fue hacia el monte Moriah. No dudó, pero ya tenía Abraham como unos 115 años de edad y su hijo Isaac ya era un adolescente o jovencito. Llegando a lo máximo de su vida, confiando enteramente en Dios, ya lo vimos, ¿no? Él sacó su cuenta y dijo, me ha dicho Dios que de él, de mi amado hijo Isaac, va a venir mi descendencia. Por lo tanto, yo voy a ir al monte, lo voy a sacrificar en holocausto, porque el holocausto era el animal sacrificado y quemado completamente. O sea, Isaac debía ser degollado, muerto en holocausto a Dios y luego quemado. Así tenía que ser, ese era el holocausto. Y Abraham dijo, ya no dudo nunca más de lo que Dios me dice. Y él fue, llevando a su hijo, y él lo ató ahí en la cumbre del monte. Y cuando ya tenía el cuchillo para degollarle, yo pienso que tal vez en el cuello, ¿no? Es la manera más rápida de morir. Entonces Dios le detuvo, ahí nomás, Abraham. Ya no extiendas el cuchillo sobre tu hijo, ya no. Porque ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Y luego Dios extiende la promesa. El ángel de Jehová desde el cielo dijo, de cierto he jurado, dice Jehová, que por cuanto hiciste esto y no me rehusaste tu hijo, a tu único, de cierto serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en tu simiente, por cuanto obedeciste a mi voz. Y ahí está basada en esa obediencia de Abraham la promesa de bendición. Esa es la razón. Siempre preguntamos por qué Dios bendice tanto a la gente judía, gente rica, los primeros en el mundo. Es por la obediencia de Abraham. Esa es la razón de que Dios bendiga a Israel, a su descendencia, ¿no? Bueno, estamos recordando cómo llegó Abraham al final de su vida a entender, como digo, otra vez la lección más importante, a confiar enteramente y absolutamente en la palabra de Dios. ¿Hasta dónde hemos desarrollado nosotros nuestra confianza en Dios, querido hermano? La confianza en lo que Dios te dice, pero para que Dios te hable, tienes que abrir la Biblia y ahí te hablará el Señor. Y a confiar enteramente en lo que está escrito, porque eso es lo que Dios nos habla, lo que está escrito en la Biblia. Y a Abraham Dios le hablaba personalmente, lógicamente, porque aún recién estaba en inicio la escritura, ¿no? Dios le hablaba de manera personal y se le presentó también personalmente en algunas ocasiones. Muy bien, tenemos ahí la vida de Abraham, un desarrollo de su fe. Pero los primeros años equivocándose, yéndose a la tierra de Egipto y con el miedo de que a su esposa la van a matar, entonces pronuncia una mentira diciendo, no, ella es mi hermana, ocultando que era su esposa. Los errores, los pecados de Abraham, pero luego fue desarrollando su fe hasta el punto que quedó perfeccionado en su fe en Dios. Y la fe marcha junto con la obediencia. Las dos cosas siempre marchan juntas, porque cuando uno confía en Dios, uno obedece a Dios. Van juntitas ambas cosas, la fe con la obediencia. Dios le había dicho al pueblo de Israel, cada séptimo año ustedes van a hacer descansar la tierra. Cada séptimo año no van a sembrar, no van a cosechar. Y cuando ustedes pregunten, dice Dios, ¿qué vamos a comer en el séptimo año?
Dios les dice, en el sexto año yo voy a enviar mi gran bendición sobre la cosecha, en el sexto año. Y esa cosecha del sexto año alcanzará para el año séptimo y aún alcanzará para el año octavo, porque al no sembrar en el año séptimo, les faltaría cosecha en el octavo. Esa fue la promesa y el mandamiento de Dios. No siembren la tierra en el séptimo año, la tierra descansará. Y yo les mandaré mucho más cosecha de lo normal en el año sexto, para que no les falte en el año séptimo. Ese fue el mandamiento de Dios. Ahora, ¿saben ustedes una cosa, hermanos? Que el pueblo de Israel nunca cumplió ese mandamiento de Dios. Nunca lo cumplió. Nunca confiaron en la palabra de Dios. Fueron incrédulos a la promesa de Dios. Dios les dijo, guarden cada año séptimo sin sembrar y sin cosechar. Y ellos no creyeron en Dios, por lo tanto tampoco obedecieron. Entonces, cuando llega el tiempo del destierro de Judá, de los judíos, en el año 606 a.C., les dice Dios a ellos, 70 años serán desterrados ustedes a la tierra de Babilonia, 70 años. ¿Por qué 70 años? Les dice, un año por cada 7 años que no hicieron descansar la tierra. Durante estos anteriores 490 años, durante 490 años, ustedes no obedecieron mi mandamiento del descanso de la tierra. Nunca lo hicieron. Por lo tanto, esos 70 años, sacando la cuenta de 490 años, ahora la tierra que ustedes no quisieron hacerla descansar, yo la haré descansar 70 años, porque ustedes no cumplieron. Así que 70 años estará la tierra desolada, sin habitantes, sin sembrío, sin cosecha. Mientras tanto, ustedes desterrados estarán en Babilonia. Y yo cumpliré el descanso de la tierra un año por cada uno de los 7 años de los 5 siglos que han pasado, que ustedes no obedecieron. Yo la haré cumplir el descanso de la tierra. Y cuando se cumplan los 70 años, les haré volver a ustedes a la tierra de Israel. Qué tremenda la lección de la palabra de Dios. Dios les da un mandamiento diciéndoles, yo voy a proveer milagrosamente cada sexto año. Y ellos no lo creyeron, peor, no lo obedecieron. Ahí estaba desde el tiempo de antes, del tiempo del maná, igual, ¿no? En el desierto, en Egipto. Les dijo Dios, yo voy a mandar 6 días este pan del cielo, pero en el día sexto van a coger doble, porque en el séptimo día no descenderá el pan del cielo, el maná. Entonces, en el sexto día cogían doble para guardar para el séptimo día. Pero algunos nunca obedecían. Siempre hay aquellos que son incrédulos y que tampoco obedecen. Los que no creyeron a Dios, no obedecieron, salieron a recoger el maná el séptimo día y no había maná en el séptimo día. Otros hacían lo contrario. En cualquier día de la semana recogían el doble para guardar para el día siguiente y se malograba, se podría. Pero el día sexto que recogían doble, nunca se descomponía, nunca se malograba el alimento de Dios. Nosotros hemos recibido en la palabra de Dios estas cosas para entenderlas, hermanos, para nuestra vida personal. Miren las lecciones que sacamos. Si una sola lección se puede sacar de la vida de Abraham, 175 años de su vida, es esto, su confianza en Dios. Que primero, en la primera parte de su vida, no sabía confiar en Dios. Y va a Egipto y le dice al rey de Egipto, por su esposa Sara, que era demasiado hermosa, entonces le dice, es mi hermana. ¿Por qué? Porque dijo,
Si le digo es mi esposa, me la van a quitar, a mí me va a matar y para quedarse con ella. ¿Y dónde estaba la confianza en Dios? Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar una descendencia innumerable con tu esposa Sara, tú y tu esposa Sara. Pero él dice, me la van a quitar a ella y a mí me van a matar. Entonces, si lo mataban a Abraham, ¿dónde estaba el cumplimiento de la promesa de Dios de tener un hijo y una descendencia? Y aún no tenía hijo. Entonces, no le iban a matar a Abraham. No, porque si lo mataban, no se hubiera cumplido la promesa de Dios. Ahora, Dios había prometido descendencia de Abraham. ¿Hubiera mentido Dios en su promesa? Pero Abraham estaba muy lejos de entender la confianza en Dios en aquel momento, cuando en Egipto dice, ella es mi hermana, y si no me matan a mí. Los errores grandes en la vida de Abraham. Todo empieza en nuestra relación con Dios por medio de la fe. Y en Hebreos dice la Biblia, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios si no ejercemos nuestra fe en Él. Por lo tanto, toda nuestra relación con Dios se desarrolla en base a la fe. Y ese es el punto central en la vida de Abraham, su fe, la cual al comienzo tropezó él, siendo incrédulo en realidad en cuanto a la promesa de Dios. Y no es extraño que en nosotros haya sucedido lo mismo, esa falta de nuestra confianza en Dios, esa falta de no entender que Dios cumple sus promesas. El pastor Douglas Craig, un misionero de Estados Unidos que comenzó esta iglesia, llegó a Chosica en 1964 y en el siguiente año, el año 65, eh, fue, digamos, la inauguración ya como iglesia, el 18 de febrero del 65. Pero desde el año 64 él comenzó con la ayuda de otros misioneros también. Cuando llegó acá al Perú, el pastor Craig ya tenía cierta edad, un poco madura su edad ya, y sus hijos ya, no, dos hijas tenía que ya eran señoritas, ¿no? Cuando él se convirtió a Cristo en Estados Unidos, sus hijos estaban tal vez como adolescentes por allí, y él muy pronto decidió obedecer al Señor en el campo misionero, muy pronto después de su conversión, pero no entendiendo aún que Dios sustenta nuestra vida cuando Él nos da una misión. No entendiendo eso, tal vez todavía muy nuevo en la fe, tomó la decisión. Pronto va a empezar el año de la escuela misionera y pronto voy a ir a estudiar allí y yo quiero ser misionero en otro país. Pero era muy nuevo en la fe, no sabía confiar en Dios. No había aprendido que uno puede descansar en las promesas de Dios. Él estuvo desesperado en esos meses antes de ir a la escuela de misiones. El pastor Craig era carpintero, ese era su trabajo. Y dijo, tengo que dejar la carpintería, entrar a la escuela de misiones. ¿Cómo voy a sustentar a mi familia 4 años para estudiar en la escuela de misiones? ¿Cómo? Estaba desesperado, sin entender que Dios provee la necesidad de sus hijos, sin entender eso. Muerto de desesperación, pero él dijo, yo iré, no sé cómo será, pero yo iré a prepararme a ser misionero. Y Dios le sustentó con lo necesario. Pasó fuertes necesidades, sí, pero nunca se quedó con hambre, nunca. Dios cumple su promesa. También había un pastor Oscar Pereda, ahí, que cuando estuvimos en Estados Unidos, le ayudamos a él, pastor Oscar Pereda, limeño, ¿no? Peruano.
y él bastante nos ayudó, a mi familia, a mí también. Entonces él cuenta su experiencia, él fue a Argentina y se convirtió a Cristo en Argentina y de ahí fue como misionero a Paraguay. Y en los inicios de su trabajo misionero en Paraguay, él sí ya había aprendido a confiar en Dios. Soltero todavía, misionero soltero, y allí un día no tenía ya dinero para comer, pero él hizo algo muy interesante en su confianza en Dios. Se sentó a la mesa, colocó un plato vacío, vacío el plato, pues cubiertos y todo, y dio gracias a Dios por los alimentos. En el plato vacío, dio gracias a Dios. Y ahí sucedió algo increíble. Cuando yo le escuchaba el testimonio del pastor Pereda, se puso a llorar narrando esta experiencia. Él dice, yo puse mi plato vacío y di gracias a Dios, porque Dios no me iba a hacer faltar. Una vecina había visto por la ventana esa escena del plato vacío. Y vino la vecina de inmediato y le trajo comida, le regaló comida. Pero él dio gracias a Dios con el plato vacío. Y ahí está, a los pocos minutos vino la vecina y le dio. También recordamos el caso de Francisco Pensotti. Él era un colportor de la Biblia. En ese tiempo nadie pues en el Perú conocía la Biblia. Él trajo muchas Biblias para vender y al mismo tiempo para evangelizar. Estamos hablando del año 1888 en el Callao. Llegó Francisco Pensotti con Biblias y trabajo misionero. Lo encarcelaron porque según la ley no se permitía predicar el evangelio a menos que sea secretamente en las casas, etcétera. Con pretextos así, los curas movieron todo y los curas lo hicieron encarcelar a Francisco Pensotti. Su esposa estaba, claro, libre, ¿no? Y su hijito. Un día llega su hijito a la cárcel porque la esposa le mandaba comida todos los días y el hijito lo hacen entrar y llega a la celda de papá y le dice, él después de darle el almuerzo de ese día, dice mi mamá que ya no hay plata, se acabó toda la plata, así dice mi mamá. Y entonces él le dijo a su hijito, mira, dile a mamá, ¿sabes qué? Dile, mi papá dice que Dios no se ha muerto, así le vas a decir. Y entonces el niño fue, dijo, papá dice, ya le dije que no hay plata ni nada, y ¿sabes qué me ha dicho mi papá? Dile a mamita que Dios no se ha muerto. Eso me ha dicho papá. Y ese mismo día, la esposa de Pensotti recibió un envío misionero, porque le enviaban remesas, ¿no? Ese mismo día, en la tarde, recibió el dinero necesario, que ya no tenía nada para el día siguiente. ¿Cuántas experiencias podría yo narrarles, hermanos, de que Dios cumple sus promesas? Dios no es como el hombre. El hombre hace una promesa y luego, sobre todo los políticos, ¿no? Pero no solo los políticos. Hace una promesa y luego cuando le dicen, ¿y por qué prometiste eso? El hombre responde, promesas son promesas, ¿no? Promesas son nada más que promesas, pero Dios no es así. Dios cumple enteramente lo que Él ha prometido. Y la promesa de Dios con Abraham se cumplió y por eso está escrito en la vida de Abraham, para nuestro aprendizaje, para nuestro aprendizaje. Otro de los aspectos en que los creyentes dudan en cuanto a su fe, pero en algún momento tienen que aprender. Y aprenden de la vida y de la experiencia de otros creyentes. Ahí aprenden. Uno de estos aspectos es el siguiente que también quisiera explicar. Dios ha prometido cuando nosotros consagramos una parte de nuestro dinero para honrar a Dios.
No importa si es 10%, 5%, 15%, lo importante es que separamos una parte de nuestro dinero para consagrarlo a Dios. El principio del Antiguo Testamento era así también, desde el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel tenía que venir en ciertas fechas porque habían las fiestas muy solemnes, la fiesta de la Pascua, por ejemplo, ¿no? Pero en esas fiestas, para presentarse delante de Dios, Dios les había dicho, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Así les dijo. Pero miren con qué comprensión Dios hace las cosas. Porque, por ejemplo, cuando no tenía un cordero, en la Biblia dice, ahí está, y si alguien fuese tan pobre que no tenga suficiente para un cordero, entonces se presentará con 2 tórtolas o 2 palomitas, 2 palominos. Si no tiene lo suficiente, si es tan pobre, entonces no puede traer una oveja para Dios, no importa, que traiga 2 aves, dos palomas exactamente, no otras aves, 2 palomas. Y saben que así fue con José y María, porque cuando vinieron para que María se purificara después de dar a luz, trajeron 2 tórtolas, 2 palomitas. No tenían lo suficiente José ni María para una oveja, entonces trajeron 2 palomitas. Nadie puede decir que no podrá traer 2 avecillas para Dios, porque si no sería mentiroso. Está bien, no le alcanza para una oveja, pero sí le alcanza para 2 aves, dos palomas. Y así fue con José y María, con ellos. Entonces Dios es comprensivo en ese sentido, pero Dios concluye diciendo desde el Antiguo Testamento, cuando vengan a las fiestas de Jehová, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Muy bien, no puedes traer un cordero entero, no importa, pero vas a traer entonces 2 palomitas. En ese principio, bajo el principio de la provisión de Dios, uno aprende a consagrar una parte de su dinero. No importa si es un montón o si es poquito, en realidad, lo importante es que yo consagre para Dios una parte de mi dinero. ¿Por qué? Bueno, yo he escuchado en tantos años con las experiencias de los hermanos, he escuchado más de una vez decir lo siguiente, ¿no? Yo traería a Dios si me alcanzara. Yo traería para Dios y traería yo mis ofrendas, mi diezmo. Pero como no me alcanza, no puedo traer para Dios. Miren ese pretexto, ¿no? Más que pretexto, eso es un cuento. Si tuviera lo suficiente, traería para Dios. Como no me alcanza, no traigo para Dios. Y eso es mentira. Y eso es mentira. En realidad es al revés. Yo traigo para Dios de lo que no me alcanza. ¿Y saben qué sucede? Cuando yo hago eso y cuando yo confío en Dios, no me alcanza, pero yo traigo para Dios una partecita de lo que no me alcanza. ¿Ok? Cuando yo hago eso, Dios siempre me devuelve más de lo que yo he dado. Siempre sucede eso. Yo aprendí a dar al Señor mi diezmo, mis ofrendas, más o menos cuando tenía como unos 18 años, por ahí más o menos. Ahora han pasado más de casi 50 años desde esa edad. Y yo siempre he seguido haciendo lo mismo, trayendo al Señor mis ofrendas, mis diezmos. Y yo puedo narrar innumerables veces que Dios nos ha provisto, ya cuando nos hemos casado junto con mi esposa también, innumerables veces. Cuando no había lo necesario, nunca hemos dicho, no hay, entonces no voy a dar para Dios. Nunca hemos hecho así. Es al revés.
Yo doy para Dios de lo que no me alcanza. Y cuando yo hago eso, Dios provee más de lo que yo haya podido dar. Otra experiencia también del pastor Bruce Shaw, él era, bueno, ya está con el Señor, hace como 2 años falleció el pastor Bruce Shaw en Estados Unidos. Él era el pastor a quien yo ayudaba, ¿no? Ya tenía su edad, era jubilado. Yo le ayudaba a él, yo era su copastor. Muy amoroso el pastor Bruce Shaw y su esposa. Él me contó la experiencia de su papá. Su papá también era cristiano. Bueno, si él ya tenía su edad, su papá era ya bien, bien anciano. Pero él me dijo lo siguiente, la iglesia donde estábamos ahí en Carolina del Norte, la iglesia tenía una van, no una minivan pequeña, sino era una van grande, entraban como 20 personas en ese vehículo. Y era casi nueva no, casi nuevo ese vehículo. Y un día el pastor Bruce Shaw me dijo, ¿sabes cómo la iglesia tiene esto? Mi papá lo regaló para esta iglesia. Me dijo así. Y mi papá dijo, todos los años, al final del año, saca un montón de dinero y manda para sociedades bíblicas, para que impriman Biblias en idiomas donde aún no tienen la Biblia. Por ejemplo, él saca la cuenta del año entero, cómo Dios le ha bendecido. Supongamos él da $50,000 al final del año. $50,000 para la sociedad bíblica, para imprimir nuevas Biblias. Y mi papá me dice, no puedo evitarlo, pero cada vez que yo doy al Señor, Dios me devuelve más todavía de lo que yo he dado. No puedo evitarlo. Yo quise, no, esto es para Dios, no, que no me regrese. Pero Dios siempre me hace regresar más de lo que yo he dado. Esa era la experiencia del papá del pastor Bruce Shaw. Y a veces me dijo, este carro es medio nuevo, es este vehículo para 20 pasajeros. Mi papá hace años que ha aprendido a confiar en Dios de esa manera. Y Dios le sigue bendiciendo. Y él dijo, allá necesitan un carro para esta iglesia de los hispanos. Ahí está. Y lo regaló para la iglesia. Así es cuando uno aprende la confianza en Dios. Bueno, Abraham, dice la Biblia, era riquísimo, ¿no? Pero no estamos hablando de su aspecto material, hemos hablado de la obediencia de Abraham confiando enteramente en Dios. La mayor lección de la vida de Abraham realmente, ¿no? Ahora, estábamos hablando un poquito de la diferencia de personalidad entre Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Todavía no llegamos a la vida de Isaac ni de Jacob, pero vamos adelantando un poquito porque es muy interesante esa diferencia de personalidad. La vida de Abraham, este hombre que es padre de todos nosotros en el sentido de la fe, el padre de todos los creyentes, el amigo de Dios, dice la Biblia. Eso dice Abraham, el amigo de Dios. Y por una gran razón Dios lo pone a él como ejemplo para todos nosotros, aún en sus pecados, en sus equivocaciones. ¿Por qué? Porque nosotros también pecamos, también nos equivocamos, y por eso es un ejemplo el aprendizaje de la vida de Abraham. Abraham, una persona a la que se podría llamar fiel en todo, habiendo aprendido de sus errores y pecados, se le podría llamar muy fiel, sumamente fiel al Señor, obediente hasta lo sumo, cuando Dios le pide la obediencia más grande de todas, entregarle a su Hijo en sacrificio de holocausto. Pero luego viene la vida de Isaac. En realidad, la vida de Isaac no es dedicado muchos capítulos a la vida de Isaac, pero más a la vida de Jacob, del nieto. Isaac tiene una personalidad diferente. Qué interesante, ¿no? Las cosas que hace Dios, porque a cada uno Dios nos hace diferentes. Y a veces los hijos también salen diferentes de los padres. Yo quiero que mi hijo sea abogado.
El hijo no quiere ser abogado, el hijo quiere ser futbolista, es lo que quiere ser. Aunque ellos quisieron abogado, no, 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 ¿qué abogado? Yo quiero ser futbolista, yo quiero ser cantante, dice el muchacho, ¿no? Cada uno Dios nos hace diferentes. Y Isaac lleva una personalidad muy tranquila, demasiado tranquila en realidad, la personalidad de Isaac. Ni se preocupaba por casarse. El que se preocupó fue Abraham, su papá. Ya viendo a Abraham que le faltaba poco para morir, ¿no? Lo manda a su siervo, ya vimos el domingo anterior. Y el que se preocupa fue su papá, y Isaac no hizo nada, vio que llegaba la nueva esposa y ya está. Su papá se había encargado de eso. Y así en diferentes aspectos es la vida de Isaac, muy tranquilo, demasiado tranquilo, algo así. Pero Dios hace a las personas con diferentes maneras de ser, ¿no? Dios en su sabiduría. Ahora, más adelante, cuando lleguemos a la vida de Jacob, este Jacob es, como podíamos llamarle a Jacob, este Jacob es un bandido realmente, Jacob. Muy diferente de su abuelo Abraham, muy diferente de su padre Isaac. Su padre Isaac, el padre de Jacob, muy tranquilo, muy apacible su vida. No suceden grandes cosas en la vida de Isaac, pero la vida de Jacob, este es un pillo de 7 suelas, este Jacob, ese es Jacob. Y Dios tuvo que enseñarle grandes lecciones porque este Jacob era un bandido. Y así hay también algunos de nosotros somos así, ¿no? Siempre queriendo sacarle la vuelta a Dios. Y así era Jacob, siempre queriendo sacarle la vuelta a Dios. Qué diferente de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Bueno, vamos a solamente unos pocos minutos que todavía tenemos, leer un poco de la vida de Isaac. Entonces, estamos en el capítulo 25. Allí en el versículo 19, 25, 19. Y estas fueron las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Batuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, por su mujer. Era su prima o su sobrina, pero era una familiar bastante cercana, la esposa de Isaac. Ahora hay una cosa que no sé si ustedes habrán dado cuenta, hermanos. Abraham con Sara eran medio hermanos. Sara, esposa de Abraham, era hermana de Abraham. No, no de ambos padres, solamente era media hermana ella de su esposo Abraham. ¿Por qué sucedió así? Porque Dios preparaba la formación de una raza. Y para que se forme una raza tiene que haber consanguinidad. Es decir, en las primeras generaciones solamente, las 2, las 3 primeras generaciones, de todas maneras, para que se forme una raza, tiene que haber consanguinidad. De manera que Abraham se casó con su media hermana, que era Sara. Igual con Isaac. Isaac se casa con su prima Rebeca. Igual con Jacob, también se casa, creo que su sobrina o su tía, igual Jacob con su esposa Raquel, Raquel y Lea también. En las 3 generaciones hubo consanguinidad. Más adelante ya no, hasta ahí fue la consanguinidad, las 3 primeras generaciones. Y ahora más adelante dice Dios en el pueblo de Israel, en la ley divina de Israel, dice, nadie contraerá matrimonio con pariente cercana alguna. Nadie se puede casar, digamos, con su familiar, como peor con Abraham, su media hermana, o con su prima.
ninguno con una pariente cercana se debe casar. Eso estableció Dios en la ley de Israel. Pero entonces, ¿por qué permitió Dios esto en la vida de Abraham? En primer lugar, porque Dios es Dios y Él sabe lo que hace. En segundo lugar, porque si no había consanguinidad, nunca se hubiera formado la raza de Israel. Y las tres primeras generaciones con sanguinidad. Una pregunta que siempre hacen también es, ¿no? En cuanto a Caín, ¿con quién se casó Caín? Porque no había más mujeres en el mundo. Él mató a su hermano Abel, claro, pero ahí estaba Caín. ¿Y quién fue la mujer de Caín? Y la respuesta es muy sencilla, su hermana de padre y madre. No había otra alternativa. ¿Por qué Dios lo permitió? Pues no había más mujeres en el mundo. Y posiblemente también lo que sucedió es que no había familiaridad entre ellos, porque dice la Biblia, Abraham tuvo hijos e hijas. Perdón, Adán. Y Adán tuvo hijos e hijas. ¿Cuántos tuvo? No sabemos, pero Adán vivió más de 900 años. En 900 años, Adán y Eva, ¿cuántos hijos tuvieron? No, la Biblia no lo dice, solamente hijos e hijas. Es muy posible que Caín, por ejemplo, se casó con su hermana de padre y madre, que nunca la había conocido, porque él ya viviría por otro lado. Mientras tanto, su papá Adán seguía teniendo hijos e hijas. No hay otra respuesta. Se casó con su hermana. Y así es, ¿no? Nos extraña bastante, pero no hay otra respuesta. Y así fue en la vida de Abraham. Así que Isaac se casa con su familiar cercana también. Ahí vemos, ya vamos a terminar, nos faltan muy pocos minutos. De versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y aceptólo Jehová y concibió Rebeca, su mujer. En realidad, pasaron 20 años hasta que Rebeca por fin pudo tener hijos. Porque ahí lo dice, versículo 26. Al final del versículo 26 dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca los parió. Y primero dice, versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó a Rebeca. Y cuando ella dio a luz, tenía ya Isaac 60. O sea, pasaron 20 años en los cuales Rebeca no podía tener hijos. Era estéril, dice. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, verso 21, ¿no? Y aceptólo Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¿Cuántos años oró Isaac para que Rebeca, su esposa, pudiese tener hijos? ¿Cuántos años oró? 20 años oró. Y Dios le contestó, pero le contestó después de 20 años de oración. Así fue. Y ahí dice, ¿no? Y oró a Isaac, verso 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y aceptólo Jehová y concibió Rebeca su mujer. Pero entre las palabras que oró y que Jehová le aceptó y le contestó, pasan 20 años para la contestación de Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué le hace esperar 20 años a Isaac para darle sus hijos. Dios sabe por qué le hizo esperar 100 años a Abraham para darle un hijo. Dios sabe por qué. Dios es Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por las cosas que están escritas en tu palabra. Tú eres Dios. Tú sabes lo que haces. Tú eres soberano, Señor. No entendemos a veces lo que haces tú. Un día lo entenderemos. Tú le dijiste al apóstol Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes,
pero lo entenderás después. Gracias por eso, Señor. Lo que sí entendemos es la confianza absoluta en tu palabra, como fue en la vida de Abraham, la lección más grande de su vida, confiar enteramente en la palabra de Dios. Enséñanos a confiar en ti, Padre bendito. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Les ruego ponerse en pie, hermanos. Vamos a cantar el último himno. Muy bien, hermanos. Así puesto de pie, alabemos a nuestro Dios con el himno número 6.